¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Granada Debates. Miércoles, ya saben que se lo dedicamos o a la capital o a la provincia, y en este caso nos vamos a centrar en estos segundos. Nos vamos a centrar en la Diputación de Granada con representantes de los distintos grupos políticos. El PSOE está para llegar, así que vamos a empezar este debate y ya cuando llegue Manolo Mejía lo iremos incorporando. Se habla muy mucho de muchos temas. Tratamiento de residuos. Se dice también desde la Diputación que es el que por tonelada es más barata de toda Andalucía, además con un margen, una diferencia, según esos datos que ha proporcionado la Diputación, bastante grande, como por ejemplo con Málaga, que pasa creo que son de los 11 a los 40 y algo euros. O también de economía, de esas famosas, porque ya se han puesto aquí encima de la mesa, inversiones financieramente sostenibles. Pues eso parece que ya vamos a ir abandonándolo porque ya ese superávit se va a poder invertir en operaciones o en infraestructura o en lo que haga falta que no sea financieramente sostenible. Empezamos por los residuos. Raúl Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vaya speech me he echado, He repasado todo 3 semanas que llevamos sin hablar de la Diputación, lo he repasado en 1 minuto y medio. ¿Qué te parece lo de los tratamientos de residuos? Parece que es la tasa más baja de Andalucía. Yo sé que todo lleva letra pequeña, pero ¿qué te parece? Pues bueno, me parece bien, ¿no? Lo que pasa es que hay que matizarlo. Se bajó de la legislatura anterior, hasta se ha bajado 11 euros por tonelada de recogida de residuos. Y realmente, ¿por qué se ha rebajado? No porque haya una mayor eficiencia en la gestión, sino básicamente porque lo que se han reducido son las inversiones en las plantas de tratamiento. Entonces, lo que se ha reducido es inversión, 2 o 3 millones de euros en inversión. ¿Eso es positivo o negativo? Pues, hombre, para el ciudadano que paga a lo mejor es positivo, pero en cierta medida también es negativo porque las inversiones, sobre todo desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del progreso en el tratamiento de residuos, pues es fundamental que se hagan inversiones y que se hagan inversiones adecuadas, porque las plantas de reciclaje, sobre todo la de Alendín, necesita de reformas para que no se quede anticuada. Y yo creo que las políticas apostando por la inversión, sobre todo desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de reciclaje y de la recogida de residuos, es importante apostar por la nueva tecnología, por la inversión, y creo que son dos políticas distintas: o apostamos por una menor tasa o apostamos por invertir y apostamos por futuro. Yo creo que una combinación de ambas sería lo adecuado. Lo debatimos. María Merinda Sadaba. Mary, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo lo vemos, lo de los tratamientos de residuos? Realmente, nuestra opinión es que es la gran asignatura pendiente de la Diputación Provincial de Granada. Evidentemente, todo lo que sea reducir el coste para el Ayuntamiento en cuanto a la tonelada, pero para nosotros es un coste que no es real. Ya lo decía el portavoz de Ciudadanos, que evidentemente se están dejando de hacer inversiones, pero también hay otros gastos que están imputados a la tasa que nosotros no consideramos que deban estar imputados a ese coste del tratamiento por la tonelada. Hay una cuestión muy clara: ahí se están incluyendo subvenciones a varios ayuntamientos porque tienen las plantas ubicadas en esos municipios, como puede ser Vélez de Benaudalla, puede ser el propio municipio de Alendín, o incluso otros terceros que también les afectan, como puede ser La Malá, subvenciones por un importe de 120.000 euros, que entiendo que el resto de vecinos de la provincia no tienen por qué estar soportando ese coste incluido dentro del coste de la tonelada. Como también, si nos ponemos a pensar y analizar bien los datos, podría bajar mucho más, porque si lo que estamos haciendo es dejar la tonelada en los mínimos, quitando todas las inversiones que se puedan hacer en la planta, que otra cuestión sería si son necesarias o no, que nosotros entendemos que sí son necesarias porque tenemos una planta de tratamiento que es puntera a nivel mundial y que eso hay que mantenerlo, y eso tiene un coste, que son esas inversiones que se deben hacer y que no se están haciendo. Pero sí hay que tener en cuenta otros muchos datos, como es que una tasa nunca puede tener beneficios, y según tenemos la liquidación del ejercicio 2016-2017, es una tasa que ha tenido un beneficio y por tanto se le está cobrando de más a los ayuntamientos con respecto al precio de la tonelada. Está claro. Vamos a tirar también por ahí por el debate. Juan Francisco Arena. Juanfran, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí andamos. ¿Cómo lo vemos? Bien, bueno. Habrán visto que ha aparecido Manolo, que no le vamos a preguntar todavía, que no tiene micro. Ahora le preguntaremos mientras se va poniendo el micro. Juanfran, ¿qué te parece lo del tratamiento? Bien. Bueno, el tema del tratamiento de los residuos sólidos en la provincia de Granada es la historia de un fracaso. Y a pesar del optimismo que aquí muestran los compañeros de otros grupos políticos. Digo un fracaso porque en su origen
era Resur, que era una empresa pública, y esa empresa pública al final ha acabado teniendo que liquidarse, está todavía en esa fase de liquidación, precisamente por la falta de responsabilidad de los principales ayuntamientos de la provincia de Granada, que no pagaban y que hizo que esa empresa estuviera en esa situación de quiebra, y que hay que atribuírselo a las dos grandes organizaciones responsables de los gobiernos de esos ayuntamientos, el Partido Popular y el Partido Socialista, a veces incluso intercambiándose en los mismos municipios gobiernos de uno y otro partido, ¿no? Fundamentalmente podemos hablar del Ayuntamiento de Granada, del Ayuntamiento de Atarfe y de otros que provocaron esta situación. Por eso es la historia de un fracaso, porque al final un servicio público que podía haber funcionado bien, como funcionan en otras provincias, ha acabado siendo privatizado, acabando en manos de una gran empresa internacional que está gestionando el servicio con un punto de partida muy bueno, que es el punto de partida que deja Resur. Efectivamente tenemos unas instalaciones que hemos visitado recientemente, además precisamente con un colegio, para que se conozca todo el trabajo que se está haciendo, una tecnología puntera. Pero también hay que reconocer que tiene muchos fallos, que en muchas ocasiones se acaba enterrando la basura porque se ha roto el gancho, cuesta mucho trabajo arreglar porque son maquinaria muy complejas y realmente no está a un rendimiento que pudiéramos decir del 100%. También hay elementos importantes de las últimas inversiones, el tema de la desgasificación, que puede ser muy interesante incluso para la producción de energía, para el funcionamiento de la propia planta. Y después, en esa historia del fracaso, porque hay cosas positivas, pero al final ha sido un modelo fallido que ha tenido que privatizarse porque hemos sido incapaces de gestionarlo desde lo público. La última historia fue la ordenanza que el Partido Popular impuso desde la Diputación Provincial, que judicialmente fue tirada abajo, pero nosotros pedimos al Partido Socialista en el gobierno porque se pidiera una aclaración de sentencia. ¿Por qué? Porque se decía que no era válida y que se había cobrado alguna gente de más, pero ¿eso ha supuesto que se le haya devuelto a las personas que han pagado de más el dinero que se les ha cobrado de más? En absoluto. De manera que sentimos que esa aclaración de sentencia no se produjera, pero igualmente creo que hay que seguir trabajando en el ámbito del tratamiento de los residuos sólidos para que Granada no vuelva a la cola de Andalucía. Manuel Mejía, Manolo, buenas noches. Buenas noches. Has llegado, que eso es lo importante. Sí, pequeño retraso, por lo que pido disculpas. De minutos. Estamos con el tratamiento de residuos con la tasa más baja de Andalucía, ya han expuesto los compañeros. ¿Cómo se consigue, cómo se ha conseguido? Claro, preguntarle al Partido Socialista qué le parece esto, creo que es una pregunta un poco de perogrullo, pero ¿cómo está ahora todo el tema del tratamiento de basura? Bueno, yo creo partiendo de que Izquierda Unida dice que PP y PSOE han tenido no habría nada más que preguntarle a los ayuntamientos, que son los usuarios de este servicio que presta la Diputación, y ellos estoy seguro de que nos trasladarán la satisfacción que tienen, puesto que en este mandato se ha modificado el sistema de tasa por la que la Diputación, a través de la cual la Diputación cobra a los municipios y no a los vecinos como se cobraba en la anterior tasa, y ha supuesto una reducción de 11 euros el precio de la tonelada. En el mandato pasado el Partido Popular creó una tasa que, como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, ha sido la propia justicia la que ha dicho que no se ajustaba a la legalidad vigente. Por poner un ejemplo, dos familias que tuviesen la misma vivienda, que en una de ellas viviese una sola persona y en otra viviesen 10 personas, una familia de 10 personas, como el referente para pagar la tasa era el valor catastral de los inmuebles de la vivienda, pagaban los dos, cuando está claro que seguramente 10 vecinos producen bastante más residuos que un solo vecino en una vivienda, y pagaban las dos unidades familiares la misma tasa. Por lo tanto, era completamente injusto el sistema que impuso el Partido Popular, y a raíz de la sentencia el Partido Socialista cogió el toro por los cuernos e implantó un nuevo sistema, un sistema que a quien se le cobra es al usuario del servicio que presta la Diputación, que no es el vecino, que es el ayuntamiento. Son los ayuntamientos los que traen los residuos a la planta de Lendín y a la planta de Vélez, y no los vecinos. Por lo tanto, los usuarios, los sujetos pasivos de esta tasa, son los ayuntamientos. Y a los vecinos se les cobraba a 34 euros la tonelada en conjunto, y a los ayuntamientos, a raíz de una buena gestión que ha hecho el actual gobierno socialista, se ha bajado a 23 euros. Creo que con eso lo decimos todo. Ahora mesa.
Hombre, yo no sé cómo se ha hecho, pero realmente si el precio por tonelada baja a 11 euros, no sé cómo el Ayuntamiento de Granada este año va a pagar más que los años anteriores. O sea, se ha hecho de una manera, porque lo que se hace es la Diputación hace un informe en el que hace una estimación de cuántas son las toneladas que va a recoger del Ayuntamiento de Granada, por ejemplo, estoy poniendo Granada porque es el caso que conozco, y le pone ese canon, que no es una tasa, porque lo que le cobra la Diputación al Ayuntamiento, aquí se ha dicho que una tasa no es un canon, por lo tanto puede ser más o menos. Otra cosa es que si es de más a final de año, lo que hay que hacer es una compensación, que el Ayuntamiento, aunque como la Diputación no lo hace el oficio, el Ayuntamiento tiene que reclamar, si le han cobrado de más, pues la cantidad que le han reclamado de más. Hasta ahora, como estaba un poco perdido, los ayuntamientos no lo han hecho. Me parece que ha sido unos pocos ayuntamientos los que han reclamado lo que se ha cobrado de más. Pero bueno, aquí creo que se trata de buscar un modelo, más que de ver qué se ha hecho en el caso concreto, buscar un modelo de futuro. Es lo que yo creo que se trata con el tema de reciclaje. Aquí hay varios problemas importantes en las plantas. El primer problema es que hay una serie de obras, yo no estoy de acuerdo con Juanfran en el que sea un fracaso porque se haya externalizado el servicio, es decir, es un servicio de tal magnitud que yo creo que es necesaria una externalización y que sean las empresas profesionales en esta materia las que lo hagan. Otra cosa es cómo se lleve a cabo el control de esas empresas, ¿no? Entonces, hay que hacer un buen contrato con esas empresas que beneficien a la gestión pública, aunque sea externalizado, y controlar esos contratos. Hasta ahora, en el control de contratos es donde yo creo que hay un fallo importante, y es que la empresa que se encarga de la prestación de servicios tiene la obligación de hacer, son las 27 obras importantes de mejora, entre ellas una línea eléctrica que permite hacer otra serie de obras, etcétera, que no se han hecho y no se están haciendo. ¿Por qué no se están haciendo? Pues hay varios motivos por los que no se están haciendo, esto se ha llevado ya a pleno. Uno, primero porque la Diputación no presta la diligencia debida en la exigencia del cumplimiento de eso. Otro, porque el Ayuntamiento de Alendín, que está gobernado por el Partido Popular, como ya no están en Diputación gobernando, pues ponen muchísimas trabas, los técnicos están poniendo muchísimas trabas a la hora de modificar el PGO y a la hora de permitir la realización de ciertas obras. O sea, aquí con ese problema nos estamos encontrando, con que Alendín no da los permisos para la realización de las obras por un lado, que Diputación por otra parte no exige otra serie de obras que se pueden hacer sin esos permisos. O sea, aquí hay una falta de diligencia por todo. ¿Quién paga al final? Pues todos. Y hay otro punto que quiero tratar, y es que el pago de lo que cuesta el reciclaje no tiene por qué repercutirlo siempre sobre el ciudadano. O sea, puede ser una tasa, pero también ese dinero se puede recoger de otra serie de cosas. Si se hiciera una recogida selectiva, por ejemplo, de los plásticos, de una manera mucho más eficaz, como ocurre en otras ciudades y en otros sitios, pues hay contratos como, por ejemplo, el que hay con Ecoember, que por la recogida selectiva y por los contratos y por las subvenciones europeas se podría recaudar una cantidad importante de dinero y destinarlo a eso, y no tendrías por qué cobrar toda la cantidad de reciclaje a las personas, a los ciudadanos. Mary. Sí, con respecto, nosotros en absoluto estamos de acuerdo con el posicionamiento que tiene Izquierda Unida. Ellos estuvieron gobernando, Izquierda Unida estuvo gobernando con el Partido Socialista en esa acumulación de deuda. El Partido Popular, cuando llega en 2011 a la Diputación, nos encontramos con un agujero en el consorcio de tratamiento de residuos, en el RESUR que ha mencionado, de 28 millones de euros. Y un apercibimiento por parte de la intervención de la Diputación de que había que buscar una solución. Porque si no nos montamos a final del mandato en los 40 millones de euros de agujero efectivamente provocados por muchos ayuntamientos de la provincia, que llevaban incluso algunos hasta 8 años sin pagar el tratamiento. Y había que buscar una solución. La solución, la que nos ofrecieron los técnicos, que al final la justicia ha considerado que esa opción no era válida, que no se podía imponer una tasa, que sí que se impone a través de otras áreas de la propia Diputación directamente a los vecinos. Pero bueno, en este caso dijeron que no, vale, muy bien, pero que hay que buscar un modelo para el futuro, ahí coincidimos plenamente, hay que buscar un modelo para el futuro porque el que ha puesto en marcha el Partido Socialista tampoco es válido. La Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad Financiera pone de manifiesto en uno de sus artículos, el artículo 36, quiero recordar, que la prestación del servicio de tratamiento de residuos es una competencia plena de la Diputación para los menores de 5.000 habitantes. De hecho, se ha declarado nulo el convenio que se ha formalizado con los ayuntamientos y por lo tanto nulo también cualquier acto de ejecución de ese servicio de tratamiento, porque el reglamento, que es donde se impone el canon, no se puede ejecutar. Y vamos a ver qué pasa con esa situación, porque cualquier ingreso que se esté produciendo por parte de los ayuntamientos no puede ser válido. Menores de 5.000. En menores de 5.000 habitantes la competencia directa de la prestación del servicio es de la Diputación de Granada. 70% de y los está municipios. declarado por sentencia judicial firme.
en espera estamos a que se pronuncie el gobierno de la Diputación y que busque otras soluciones alternativas, porque ¿qué va a pasar entonces con los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes? Algunos de los ayuntamientos no tienen formalizado el convenio con la Diputación. Entonces, y en cuanto a la privatización, hombre, la privatización, ese contrato lleva privatizado, no lo hizo el Partido Popular, lleva privatizado desde tiempos inmemoriales. Es que parece aquí que el malo de la película del Partido Popular es una gestión de un servicio muy específico, muy especial, y que efectivamente lo tiene que hacer una empresa que esté capacitada para llevarlo a cabo. Pero el Ayuntamiento de Alendín, en cuanto a las inversiones, mire usted que es que las inversiones que se tienen que hacer a la planta, las licencias que hay que dar, que saben ustedes y conocen que son actos reglados. Que es que son actos arreglados y que si se presenta documentación oportuna se concede, y si no se presenta no se concede. Estaría bien que el alcalde de Alendín diera una licencia con informes desfavorables de los técnicos del Ayuntamiento de Alendín. Lo que se tiene que hacer por parte del Partido Socialista, que es quien gobierna también en la Junta de Andalucía, es solucionar el problema del plan especial que hay que hacer en el municipio de Alendín, que tiene que ser la propia Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Alendín, ponerle solución y se puedan hacer las inversiones en la planta. Yo varias cosillas. En primer lugar, yo no he acusado, he dicho que es un modelo fracasado, y no he dicho ni que haya sido el PP o el PSOE. Entre el PP y el PSOE han conseguido que fracase el modelo, está claro. Además, que tiene complejidad el tratamiento de los residuos sólidos, por supuesto, como lo tiene todo el sistema educativo, todo el sistema sanitario, y no por eso tenemos que privatizarlo por completo. Funcionan de forma pública, de forma mayoritaria, en el caso de Andaluz, y funcionan bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, por supuesto, con deficiencias, pero que se pueden ir mejorando. Resur no tenía un mal funcionamiento. El problema era que los ayuntamientos no pagaban, y la Diputación Provincial no hacía que los ayuntamientos pagaran. Lógicamente, esta situación es la que aboca a la privatización de Resur, no a que Resur no estuviera haciendo bien su trabajo en las plantas de tratamiento. De hecho, las principales inversiones y la modernización de las plantas se hizo durante el periodo de Resur. Después, yo puedo compartir o no determinadas cuestiones, pero está una cosa es clara: la ley de racionalización de la administración local no es de este mandato, sino que en el mandato anterior se podía haber aplicado el que los municipios menores no hubieran pagado, y sin embargo el Partido Popular no aplicó esas medidas. Después hay otros municipios donde, otras provincias donde, por ejemplo, hay servicios vinculados al tratamiento de los residuos sólidos que también se están realizando desde lo público. Por ejemplo, la provincia de Córdoba, donde todo el tema de la recogida de los residuos sólidos urbanos se hace desde una empresa pública. Y podríamos seguir poniendo un montón de ejemplos, pero la realidad es que efectivamente fracasa el sistema, pero no recuerdo más, Raúl, a lo mejor tú me puedes corregir, creo que el Ayuntamiento de Granada todavía debe 9 millones de euros a Resur, y así podemos decir que Atarfe, otro de los municipios que están en quiebra, también debe, creo que ahora le queda una deuda de 2-3 millones de euros. O sea, y llevamos ya bastante tiempo que esta empresa está en liquidación. O sea, es una irresponsabilidad. Ahora bien, pagar una tasa o el canon, efectivamente, que el otro día teníamos el debate del carácter jurídico de un canon. Bueno, pues ese dicho de lo barato sale caro puede hacerse realidad. Las inversiones son imprescindibles. Nosotros tenemos que seguir siendo una provincia de referencia. Y no digo que por eso tengamos que cobrar más a la ciudadanía. Hay muchos ayuntamientos que el tratamiento lo pagan directamente ellos, de manera repercute sin duda alguna de una u otra manera a los ciudadanos y ciudadanas, que son los que ponen el dinero, pero sin duda alguna hay que seguir invirtiendo en esas plantas. No podemos permitir que se queden anticuadas, que se queden atrasadas, porque si no, más tarde o más temprano nos va a costar el dinero. Y hay que exigirle también a la empresa concesionaria que cumpla con todas sus obligaciones, que no siempre es así. Y es verdad que también hay algunos temas también en relación con los residuos sólidos, que es el tema de las escombreras y otras cuestiones que se han puesto sobre la mesa en la Diputación Provincial por algunos grupos políticos, que hay que empezar a solucionar, pero desgraciadamente en este mandato está costando mucho trabajo tomar medidas. Manolo. Sí, para aclarar primero algunas afirmaciones que se han hecho. Efectivamente, el Partido Popular se encontró una deuda de 27 millones, llega a 27 millones y algo. Acto seguido hay que decir que el 52% de la deuda pertenecía a dos municipios, Ayuntamiento de Granada y Ayuntamiento de Motril, los dos gobernados por el Partido Popular. Si no hay colaboración institucional y solidaridad entre las instituciones, pues al final pasa que fracasa el modelo, cuando el modelo de Resur era un buen modelo porque era un consorcio en el que formaban parte la totalidad de los municipios. El Ayuntamiento de Alendín, es verdad que las licencias de obra son actos reglados. Pero para dar una licencia de obra, primero hay que arreglar el planeamiento urbanístico a través de un plan especial. Y eso sí corresponde impulsar el plan especial al ayuntamiento. Y el Ayuntamiento de Alendín no es que ponga pegas, no puede dar la licencia porque no está impulsando el plan especial que la Junta tiene que aprobar definitivamente, pero que tiene que tramitar el ayuntamiento. El problema está ahora mismo en que el ayuntamiento no impulsa ese plan especial que necesita.
El modelo tiene que ser válido. La ley de racionalización efectivamente entró en vigor el 1 de enero de 2013, por lo tanto la mitad del mandato pasado. Y otorga la competencia del tratamiento y recogida de residuos a los municipios menores de 5.000 habitantes a las diputaciones provinciales. Eso verá, es competencia propia, no es de los ayuntamientos. Pero eso no quiere decir que la financiación de esa competencia sea a costa de la diputación. Muy sencillo. Ahora, cuando seas alcaldesa de La Cavia, si alguna vez lo eras, pues como es una competencia tuya el abastecimiento público, como es una competencia tuya la recogida de residuos, como es una competencia tuya todas las tasas que tienes, como es competencia del ayuntamiento, no se las cobres a los vecinos, porque es competencia tuya, no. Una cosa es de quién es competencia y otra cosa es cómo se financia. La Diputación tiene que distinguir entre la financiación del tratamiento de residuos de los municipios mayores de 5.000, que efectivamente se tiene que hacer a través de un canon, no de una imposición de una tasa, porque no es competencia, y efectivamente, y en eso alguna vez hemos dado la razón, habrá que regularlo, que a los menores de 5.000 no es que no se les cobre, es que se les tiene que cobrar a través de tasas, porque es competencia de la Diputación. Como es su competencia, tiene que imponer una tasa a los usuarios. Y ese es el tema. Pero el modelo es muy válido, y si no fuera válido, no sería adecuado ver cómo ocurre en otras provincias. En Córdoba, que decía, se pagan 40 euros por la tonelada, en Jaén 36. La provincia de Granada tiene la tasa más barata de toda la comunidad andaluza y prácticamente, podríamos decir, de toda España. Por lo tanto, el modelo tiene que ser válido porque a nuestros vecinos, a nuestros ayuntamientos, les está saliendo bastante más barato que al resto de la comunidad autónoma. ¿Quién quiere? Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice, o sea, el hecho de que la competencia de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes sea Diputación no quiere decir que los habitantes de esos municipios no paguen, porque entonces es que habría una injusticia. Eso no es lo que hemos querido decir, evidentemente. Pero es que el ayuntamiento, ¿cómo le va a poner una tasa si no es competencia de ellos? No, se tiene la que poner la Diputación. ¿Y qué hace la Diputación que no le ha puesto esa tasa y se le quiere poner el canon al ayuntamiento? ¿Qué es lo que pretendía con los convenios? Aquí lo que pasa es que podemos hacer un debate un poco concreto de la situación actual. Yo tampoco entiendo que el modelo sea un modelo fracasado completamente, no es un modelo fracasado, es un modelo que hay que mejorar, y lo que creo es que hay que tener una visión y una perspectiva más a medio largo plazo en cuanto al reciclaje. O sea, aquí lo que no estamos hablando de lo que es importante, que es el reciclaje, que es la recogida selectiva, que es que Granada sea puntera en este tema como lo fue cuando se crearon las plantas, porque si eran plantas punteras en su momento, que venía gente de fuera a ver las plantas porque era la modernidad absoluta, y sin embargo ahora ya hay otras provincias y otras ciudades que nos han superado, y el problema es que yo creo que en esta materia ahora mismo pues no se está tomando interés en hacer mejoras, en invertir, en reformar, en buscar la economía circular, que es que con ese reciclaje podamos incluso recuperar una parte de la inversión y ganar dinero con eso. Es decir, es que ya se está haciendo a través de la venta de los subproductos, se está permitido que se baje el precio de la tonelada. Se está haciendo en parte, pero no se está invirtiendo en eso, no se está invirtiendo en la recogida selectiva, se está invirtiendo muy poco en eso. Entonces, creo que ahora mismo la Diputación en ese tema no se lo está tomando todo lo en serio que puede ser este tema, y no le está dando la importancia que yo creo que hay que darle al tema. Puede haber muchas más posibilidades, pero efectivamente, gracias al convenio que firmó el Partido Popular, el contrato que hizo el Partido Popular de la venta de sus productos, se ha permitido reducir también ese coste de la tasa. Son 7,5 millones de euros de ingresos que está teniendo. Se puede hacer mucho mejor. Eso, evidentemente, todo es mejorable en esta vida, pero 7,5 millones gracias a la gestión estoy criticando que llevamos 3 años sin hacer nada nuevo, que está paralizado ese tema, y ese tema no se da importancia, porque creo que incluso el hecho de bajar la tasa, que yo no veo mal bajar la tasa, lo que veo mal es que se hayan bajado 3 millones o 2 millones de euros en inversiones que eran necesarias las plantas para conseguir esto que estamos hablando, es decir, es invertir para luego recuperar ese dinero. Sí, yo quería poner un ejemplo en la ya línea... pido mucha brevedad para ir terminando en con la este línea tema. que dice Raúl, de cómo el reciclaje es un elemento fundamental, y es una experiencia del municipio de Albolote. En su momento la izquierda alboloteña creó un centro especial de empleo, que ahora es una SL, La Cartuja, y hace unos 15 años se especializó. Ante su origen era agrario y al final se especializa precisamente en el tema del papel, del cartón y de los envases ligeros, el plástico. Ahora mismo esa empresa da empleo a más de 40 personas, al ser un centro especial de empleo, teniendo en cuenta que el 70% de esas 40 personas son personas con discapacidad. El Partido Popular, hay que reconocer que al final de su mandato, en este mandato anterior, don Pablo, el secretario general, dejó la empresa en ruinas.
con un déficit tremendo, y al borde de ser privatizada. Durante 2 años y medio he sido consejero delegado de esa empresa, hemos conseguido que sea rentable, hemos aumentado la contratación y encima llevamos 2 años seguidos dando superávit hasta que nos pusieron en la calle los compañeros del Partido Socialista. El reciclaje, la verdad que sí que es una historia triste la nuestra siempre. Pero deberíamos hacer un debate solo del bolote. El bolote. Que tiene tela, pero creo que es una experiencia muy interesante. ¿Por qué? Porque en torno al reciclaje se ha generado empleo. En torno a ese empleo se generan superávit que pueden ser reinvertidos. Y esa empresa va a cumplir 30 años este año precisamente, de eso estoy hablando. el año de los 30. Y se puede hacer a un nivel local, como estamos haciendo nosotros, que a la vez prestamos servicios a otros ayuntamientos como La Zubia, como Isnayoz, y creo que es una experiencia muy interesante, pero que quizás también hay que revisar otros sistemas como el de Ecoembes, Ecovidrio, que la verdad que son como unos monopolios que no sabemos muy bien, ¿no? Muy transparentes no son. Ahora es el momento, o sea, este año, dentro de unos meses, es cuando se retoma el contrato, o hay que volver a firmar el contrato con Ecoembes. Es el momento de apretarle a Ecoembes y exigirle unas mayores prestaciones para diputación. Nosotros ya lo hicimos en 7 Sí, Manolo, para terminar, antes la pregunta estaba de la noche, ¿os arrepentís de haber echado a Izquierda Unida del bolote? No quiero la contestación porque es mejor no saberlo. Creo que Juanfran sabe que nadie no se le ha echado, que se han ido ellos. Pero Pues firmó la alcaldesa mi expulsión de la No ayuntamiento. quería poner ese tema de debate. una anécdota primero. Juanfran, tú no te extrañes. Tan malos gestores no pueden ser el PP. Se llama estrategia. Su estrategia es que llegan, arruinan las empresas públicas para justificar su privatización. Los redes de las privatizaciones, hablaremos de las privatizaciones. Lo hacen así, o sea, Es lo no que te nos sacan. extrañe que la intención de la empresa era así. Efectivamente, te acuerdas, ¿verdad? Podemos hablar de todo lo que ha ocurrido, la situación, pero yo creo que el futuro está en el tema del reciclaje, como bien ha dicho Raúl, en el tema de la economía circular. En esa línea van la mayoría de las directrices europeas que tenemos que trasladar a la normativa. Ya se ha legislado bastante, sobre todo en la comunidad autónoma andaluza. Y ese es el futuro. El futuro, las materias primas que tenemos en este mundo son limitadas y aquí, si queremos dejar en herencia parte de esos recursos a generaciones futuras, tenemos que reutilizarlas, que ahora mismo estamos nosotros agotando, gastando, y en ese sentido pues yo creo que el reciclaje va a ser, ya está siendo, pero va a ser sobre todo un modelo de gestión de sociedad, un modelo de desarrollo del país, un modelo incluso a nivel económico, no solo a nivel medioambiental, sino a nivel económico. Yo creo que la Diputación, en este mandato, es verdad que gobernar en minoría nos requiere... ¿Cómo sufren con los acuerdos? A mucho esfuerzo que de otra manera el Partido Popular no tuvo que dedicarle el tiempo que le dedicamos nosotros, pero creo que en el mandato que viene va a ser un mandato especialmente que tendrá el gobierno, el que sea, el que salga de la urna, pues tendrá que dedicarle bastante esfuerzo al tema del medio ambiente y sobre todo al tema del reciclaje. Y buscar consenso, porque esto parece que es la mayoría absoluta. ¿Alguien quiere 10 segundos para finiquitar este tema? Para felicitar. Finiquitar. Finiquitar. No, yo creo que está bien. Está finiquitado. No sé, yo quiero felicitar Ya verás. a Juanfran por la buena gestión que ha hecho en Albolote. Yo creo que la mejor felicitación es que esa gente, los 40 trabajadores y trabajadoras siguen ahí. Hombre, no, qué broma, no, pero creo que esa es la mejor felicitación Desconozco lo que haya podido pasar, que uno puede tener, ¿no? No, que está bien, porque está bien. seguramente que Pablo Además creo que hay que apostar por eso. Claro, además precisamente en Diputación quienes recogen todo el tema del reciclaje de papeles es la empresa pública de Albolote, la Cartuja, y creo, yo cada vez que me cruzo con ellos por los pasillos, que me cruzo con ellos por la carretera, es un orgullo saber que el trabajo del Ayuntamiento de Albolote y de la gente de Izquierda de Albolote ha consolidado una empresa pública y esos 40 empleos en un momento de crisis. Y una empresa que tiene la posibilidad de seguir generando empleo, pero que las leyes del PP impiden que crezca. Vaya. Pero sin embargo, Te han tu echado. posicionamiento del Ayuntamiento de Albolote no lo traslada a la Diputación. Ahora te daré algunos datillos también de las privatizaciones. Sin ningún problema, lo vemos. 3 minutos y habla Meri de privatizaciones del PSOE. Volvemos enseguida. Venga, volvemos. Por cierto, no lo he dicho al principio, en cuanto terminemos este debate tendremos aquí en este plató al nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la AGE, que va a estar aquí, José Antonio Martínez Amat, para hablar de ese nuevo proyecto que va a tener o de esos nuevos objetivos que tiene la Asociación de los Jóvenes Empresarios.
Quería hablar, María Melinda Sádava, sobre la privatización del PSOE. Mary. Sí, simplemente por el ejemplo que ha puesto el portavoz de Izquierda Unida, de que es el defensor máximo de lo público, y sin embargo esas políticas que puso en marcha, según está trasladando en el Ayuntamiento de Albolote, pues no las traslada al gobierno de la Diputación, donde sí que le vota a favor de los presupuestos, a pesar de ser el presupuesto con mayor número de privatizaciones que va a tener este presupuesto de 2018 la Diputación de Granada, con 27 millones de euros casi en privatizaciones, o lo que a ellos les gusta llamar externalizaciones de servicios. Pero es que hay mucho más. Y de hecho lo estamos viendo últimamente también en los medios de comunicación, como es el caso de un servicio que se estaba prestando. Bueno, no un servicio, porque realmente no era servicio, era un trabajo que se venía desarrollando de forma altruista por parte de la Sociedad Protectora de Animales en la finca El Cortijo Peinado de Fuente Vaqueros, donde pues hacían la guarda, custodia, manutención de animales de forma gratuita, en un espacio cedido por la Diputación de Granada, y ahora se saca a licitación un contrato que va a costar más de 500.000 euros al año por hacer ese servicio. Sí, son las cosas así. Son 300.000 euros la lucha antivectorial de control de plagas y eran 59.000 euros recogidas, pero es que el servicio de la sociedad protectora era gratuito y ahora se saca un macro contrato, 2 años, 1.600.000 y pico euros, 800.000 euros al año. Lo que antes se hacía por 220 y tantos mil euros, ahora se va a hacer por 800.000 euros al año. Bueno, yo por empezar, o bueno, si quieres, por empezar por un tema, primero por el tema de las privatizaciones y el presupuesto. Vamos a ver, si la ley marco, que es esa ley fantástica que ha hecho el Partido Popular, que no olvidemos que su raíz es la modificación constitucional que hicieron junto con el PSOE, en esa ley de racionalización de la administración local, impiden la contratación, impide que la administración pública crezca. El ejemplo lo he puesto, nuestra empresa podría crecer y está la Cartuja de Albolote, pero está renunciando a contratos porque ya no permiten más contrataciones, porque tienen un tope. Como es empresa pública, tienen las mismas medidas que la propia administración pública. Si la administración pública no puede crecer, no puede contratar, está limitada la reposición de los funcionarios y empleados públicos en general que se van jubilando. Significa que se está produciendo un adelgazamiento total de la administración pública que no queda más remedio que determinados servicios, pues externalizarlos. Nosotros no apoyamos eso en absoluto, y en el momento que se produzca cualquier situación de este tipo, nosotros vamos a estar enfrente del gobierno, que lo tengan clarísimo. El tema de la perrera, la protectora de animales, esto quien ha destapado ha sido Izquierda Unida y mi compañera Mari Carmen Capilla, que ha denunciado la situación, y el otro día en el pleno de la Diputación Provincial, los colectivos sociales en defensa de los animales, Izquierda Unida, la presidencia, ya no sé si los demás grupos, entiendo que sí estaban, la moción, han llegado a un acuerdo en el que se paraliza todo el proceso, está todo el proceso paralizado y se va a proceder a hacer un estudio detallado para ver exactamente qué hacer con eso. Se ha quedado todo absolutamente paralizado gracias a esa denuncia que Izquierda Unida ha llevado adelante. Y por supuesto hay que reconocer que Ciudadanos desde el primer momento ha tenido una sensibilidad muy especial en este ámbito y ha estado trabajándolo y lo ha llevado a través de mociones, pero no es cierto que se vaya a producir la privatización, que se ha paralizado todo, y la palabra del presidente es la que está sobre la mesa, porque él la ha dado de que todo queda paralizado. Manolo. Sí, bueno, con el tema de la privatización en el presupuesto, efectivamente, Juanfran ha dado la clave. La Diputación tiene que seguir prestando servicios, especialmente a quien se debe, que es a los ayuntamientos, y tenemos dos opciones. Ante ese adelgazamiento, ante esa limitación de reposición de efectivos, de recursos humanos a raíz anualmente de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pues ha hecho que la Diputación pierda aproximadamente, ahora mismo está en torno al 22% de sus recursos humanos, que no se pueden reponer entre la Diputación y todos sus organismos autónomos en torno a ese porcentaje. Pues al final, si quieres prestar servicios, tienes que externalizar, pero no es lo mismo privatizar como un servicio, que al final se trata de que una empresa preste un servicio, que externalizar un trabajo concreto, la redacción de un proyecto. Eso es lo que se refiere Juanfran. Hay muchas asistencias técnicas. ¿Por qué? Pues porque antes las hacían los funcionarios, que ahora no tenemos, porque muchos se han jubilado
y las leyes del Partido Popular no nos han dejado reponer. La tasa de reposición. Eso sabes que la tasa de reposición hasta el 2015 fue cero, a partir de 2015 era el 50% y este año parece el 2018 parece ser que con el convenio firmado con los sindicatos va a ser del 100% en las administraciones locales que estén saneadas, las que no ni siquiera va a ser del 100%. O sea que el primer año, este año, que todavía estamos en él, no hemos podido hacer oferta en público, 2018 está pendiente de 2017 y por lo tanto no se han podido reponer. Y con respecto a la perrera, efectivamente puede que aquí haya habido, sin la menor duda y con la mejor de las voluntades, un objetivo muy claro, marcado y consensuado por todos los grupos políticos, que era el sacrificio cero. Con ese propósito se ha iniciado un procedimiento que podrá ser el más adecuado o no, y que efectivamente hay un compromiso por parte del Gobierno de estudiarlo. Y de estudiarlo no solo con los grupos que componen la Corporación Provincial, sino también con todas las asociaciones que se dedican a estos temas. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que nos espera es trabajar con el objetivo último de que la recogida se haga, haya un sitio donde podamos tener un tiempo estos animales, y el objetivo último que sea que no se sacrifique ningún animal, sino que se les pueda buscar un nuevo hogar. Bueno, yo quiero hacer varias matizaciones. En primer lugar, agradecerle al compañero de Izquierda Unida el reconocimiento a nuestra labor en el tema de los animales de sacrificio cero, porque es verdad que desde 2015 estamos presentando mociones para intentar el sacrificio cero, para intentar hacer una feria de adopción de animales, etcétera. Y sí estamos comprometidos en este tema, igual que están otros partidos y otras personas, que es cuestión de sensibilidades, ya más que de partidos políticos, de sensibilidad de la gente con respecto al tema. Sí es verdad que yo no digo que la iniciativa de Diputación en este sentido tenga mala intención. A lo mejor la intención, lo que sí veo es que si nosotros estamos peleando por esto desde un principio, nosotros nos enteramos de esto que se iba a hacer por la prensa. O sea, y además nos enteramos por la prensa mal, porque en la prensa lo que se refleja es que se van a mejorar las infraestructuras, que se va tal, pues aplaudimos, digo qué bien, pero luego cuando te enteras de la realidad, cuando se recogen 10.000 firmas por parte de las asociaciones animalistas, dices, ¿qué ha pasado aquí? Y es que se va a hacer un convenio a espaldas de todo el mundo, entonces, pues de ahí las reuniones que ha habido, etcétera, y de ahí que el presidente de Diputación diga, vamos a paralizar el proceso hasta que todo el mundo se ponga de acuerdo. Cosa que me parece lógica que se paralice, porque sin saber dónde nos metemos, pues es una cosa importante. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la ley de racionalización y el adelgazamiento de la administración pública, yo creo que esto no hay que criminalizarlo tampoco. Es decir, por un lado, sí es verdad que en este momento la ley de racionalización habría que modificarla en muchos aspectos porque no se ajusta a unas necesidades reales de la administración, pero por otro lado, en una época de crisis, en la crisis que hemos tenido, tampoco era lógico que hubiera ayuntamientos que a lo mejor con 4 o 5.000 habitantes tuvieran 90 empleados, y cada vez que cambia un partido político ya no hay 90 funcionarios. Cuando viene la siguiente legislatura, metes a los 30 tuyos y hay 130. Entonces van incrementándose los funcionarios y llega un momento en que un municipio no puede ni pagar nóminas, o sea, no tiene dinero para invertir porque tiene que pagar nóminas. De ahí que se establezca un límite por parte del Estado, que es lógico, o sea, todo dentro del sentido común. No se puede contratar más gente porque estamos engrosando la administración, y esto es como un elefante pesado, y no podemos tirar luego del municipio porque no tenemos dinero para invertir, porque solo se pueden pagar nóminas y seguros sociales. De ahí la ley de racionalización. Cuando se sale de la crisis, es verdad que si hay municipios que tienen superávit y que quieren hacer determinadas cosas, pues a lo mejor es necesario en determinado momento aflojar la cuerda y que se decida en cada momento si se puede o no contratar. Por ejemplo, en Diputación, la ley de racionalización está limitando la posibilidad de contratar bomberos de APEI, y eso es bastante grave. ¿Por qué? Pues porque tenemos la prestación de servicio de bomberos en muchos municipios, en servicios donde hay solo 2 bomberos por servicio, y eso es un riesgo para los ciudadanos, para los propios efectivos, etcétera. Y ahí tenemos que luchar todos, y de hecho está la FAM, etcétera, haciendo sus estudios y las aportaciones pertinentes para intentar modificar esto. En cuanto a la ley de racionalización, yo creo que no quedó más remedio que legislar en cuanto a esta situación. La situación que había era pésima en el país, todos la conocíamos. Se hablaba entonces de prima de riesgo, ahora ya no se habla de prima de riesgo. La situación económica todos sabíamos cuál era. Evidentemente había que tomar medidas de control del gasto público y de control del déficit.
Afortunadamente, esas medidas ya están dando sus frutos. La situación ya está más saneada, se está creando empleo, se está creciendo por encima de la media de la Unión Europea y yo creo que eso tiene que ser satisfactorio para todos. Evidentemente, al ayuntamiento que le imponen que no puede gastar si no está ingresando. Esto es como las economías domésticas. Lo que no puede hacer es ganar 10 y gastar 12, porque al final se va acumulando y la bola cada vez más grande. Aquí de lo que se trata es que si ingresas 10, que gastes 9, que ahorres 1, que te permita seguir creciendo, seguir invirtiendo o seguir prestando unos servicios públicos de calidad, porque al final no lo más caro es que es mejor, porque muchas veces lo mejor, al revés, que no lo más barato es lo mejor porque sea más barato. Así que yo creo que con respecto a la situación en cuanto a la regla de gasto, la situación de los ayuntamientos, yo creo que el gobierno ha sido responsable con lo que tenía que hacer y de hecho ahí están los resultados al final electorales. Cuando el país está en la situación que está, en la que nos dejaron el Partido Socialista, llega el Partido Popular y saca al país del pozo sin fondo donde lo metieron. Bueno, no compartimos en absoluto ni la posición de Ciudadanos ni la posición del Partido Popular. Vamos a ver, si esto es una cuestión muy sencilla, el Partido Popular y el Partido Socialista en primer lugar aplican todas estas medidas porque se lo impone la Unión Europea, ni más ni menos. Porque si no, España hubiera sido intervenida igual que ha sido Grecia, igual que lo ha sido Portugal, igual que lo ha sido Irlanda. Eso es lo que pasaba, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque hemos cedido toda nuestra soberanía a otras entidades supranacionales. Pero es que ya lo dijo Sarkozy, hay que repensar el capitalismo, porque esto ya no da suficientes beneficios. Entonces, en ese repensar el capitalismo, y ante la falta de un elemento combativo donde ya no es necesario la protección social, ese estado del bienestar que se creó como respuesta a la existencia de un modelo socialista alternativo, pues ¿qué ocurre? Pues que vamos a desmontar el estado de bienestar social porque hay que buscar en los servicios públicos la plusvalía que ya no somos capaces de sacar de otro lado. Y es lo que ha pasado. Al final de cuentas, la Unión Europea impone a España toda una serie de elementos y de normas, modificar su propia Constitución, pero así de duro y así de claro. Y es que hoy, por ejemplo, estamos hablando de las pensiones y tenemos que decir, hay que modificar el artículo 135 para que eso de que se habla de la sostenibilidad de las pensiones desaparezca. ¿Por qué? Porque la sostenibilidad de las pensiones, que la propia Constitución diga que lo primero, por encima de pagar la deuda y de cualquier otro elemento, son los derechos sociales de las personas que vivimos en este país. Y entonces es un elemento clarísimo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el Partido Popular ha adelgazado el Estado. ¿Adelgazar el Estado qué significa? Aumentar el espacio de la privatización y así las grandes empresas cada vez son propietarios de los grandes clubes de fútbol y todas estas cosas son las que están engordando. Y ahí, fijaos, ya no hace falta ni igualdad, ni mérito, ni capacidad y vemos perfectamente cómo van entrando en esas grandes empresas familiares, se convierten en puertas traseras y giratorias. ¿Dónde está Felipe González? ¿Dónde está José María Aznar? ¿Dónde están la mayoría de los exministros de los diferentes gobiernos de este país? Están en esas grandes empresas, en Endesa, en Iberdrola, están ahí. Y esa es la realidad. Que queremos maquillarlo de otra manera, que era necesario, maquídenlo ustedes, pero la realidad es que la modificación del capitalismo ha ido por los derechos sociales. Y si no, miremos cómo está el cumplimiento de la ley de dependencia, miremos cómo está la educación pública, miremos cómo está la sanidad pública, miremos cómo están las pensiones. ¿Y dónde está la gente? Está en la calle ya pidiendo esos derechos sociales que se le están arrebatando. Manolo, para terminar ya este punto. Sí, vamos a ver. Yo he escuchado muchísimas veces la modificación del 135. Si no se hubiese modificado el 135, que en realidad fue un acto protocolario, si en realidad fue un acto protocolario, hubiese sido lo mismo, Juanfran. ¿Por qué? Pues porque era una directiva europea que hay obligación. Cuando tú entras en un club, tienes que entrar con las condiciones del club. Si hay una directiva europea, tú tienes que trasladarla. ¿Cómo se trasladó? ¿Cómo? No te gusta, pero es así. De hecho, hasta Grecia, que creo que hay más similitud ideológica, ha tenido que aceptar las reglas, ha tenido que aceptar estas reglas. Al final, la modificación de la Constitución del 135 fue la forma de trasladarlo. Se podía haber hecho de otra forma, pero es verdad que en ese momento quiso darse un mensaje claro para que, los inversores, la economía en sí, empezase a ganar confianza. Pero que en realidad se hubiese modificado o no, hubiese que haber hecho lo mismo. Pero hacer lo mismo no significa hacer lo que hizo el Partido Popular. Parece que confundimos un poco las dos leyes. El Partido Popular ha hecho dos leyes contra lo público, especialmente contra la administración local, especialmente. La ley de racionalización
que no es más que una ley que limita las competencias de las administraciones locales, de los ayuntamientos. La ley de racionalización no es una ley económica, es una ley que limita. Sí, ¿no? Sí, la ley de racionalización. Y luego está... Y sostenibilidad financiera de la administración local. Que lo sé. Quiero deciros que es una ley que no tiene contenido económico, es una ley que limita las competencias. Se dedica a... Hombre, suprime el artículo 28, la antigua ley de base, en la que los ayuntamientos tenían capacidad para actuar como administración soberana, que se suprime automáticamente para limitar las competencias. Y la ley de estabilidad, que es verdad que esa sí es una ley económica, que es de la que nace la regla de gasto y de la que nace la contención del gasto público, efectivamente, por la directriz europea, que nosotros entendemos que se podía haber hecho de otra manera. Además es que es injusto que la reducción del déficit público haya caído exclusivamente en las administraciones que tienen que prestar los servicios directamente a los ciudadanos, en la administración local, en los ayuntamientos. El déficit público se está reduciendo gracias al esfuerzo que están haciendo, no gracias al esfuerzo, porque se están obligados por ley haciendo las administraciones locales, que cada año cierran sus ejercicios presupuestarios con superávit. Y eso ha hecho que, porque tanto las comunidades autónomas como el Estado siguen cerrando sus ejercicios presupuestarios con déficit. Siguen cerrando con déficit. Y lo que, como decía Raúl, lo que no puede ser, lo que no puede ser, y eso tiene que entenderlo el gobierno del Partido Popular, es que ayuntamientos, diputaciones, que están sumamente saneadas, dispongan de 5.000 millones de euros para ponerlos en valor, para activar la economía, para prestar servicios, para mejorar la calidad de vida de los vecinos, desde el año 2014. No se pueda ¿Cómo que no? ¿Desde el año 2014? ¿Cómo que no? Sí, claro. ¿Y lo legisló el Partido Popular? Claro que sí. No. Tú sabes que hay una parte muy importante, tiene que ir a quitar primero deuda, a financiar deuda, y el resto a unas inversiones muy concretas y muy definidas, que limitan la autonomía de esos ayuntamientos a decidir en qué quieren, gastar su dinero y cuáles son las necesidades de sus vecinos. ¿Cuáles son las necesidades de sus vecinos? Pero cuando se ha controlado el gasto. Porque hay elecciones en el año medio. Porque se ha controlado el gasto. Aquí tonto no es nadie. Porque se ha controlado el gasto. Y antes también, desde 2014, que también lo legisló el Partido Popular, se podían hacer inversiones financieramente sostenibles de aquellos ayuntamientos que tuvieran ese superávit. Lo que no se podía hacer es manga ancha, gasto lo que no tengo, me endeudo menos 2 y voy acumulando cada vez la pelota más grande. Y mientras tanto la situación del país esa. Lo obvio es que hay elecciones municipales y Montoro levanta el pie del freno, no del acelerador, por una cosa muy sencilla, porque el Partido Popular también está en los municipios y entonces también tiene que... Yo creo que a todo el mundo que gobierna, pues lo que le encantaría es tener mucho dinero y poder despilfarrar y gastar muchísimo y que la gente estuviera muy contenta, etcétera. Lo que pasa es que el dinero es el que hay y los préstamos son los que hay y lo que hay que pagar es lo que hay que pagar. Dentro de esto, dentro del discurso que don Juan Francisco, pues no ahora le hablo de don porque ha hablado a un nivel ya de política internacional, etcétera. Yo creo que nosotros tenemos un modelo muy claro que es un Estado social y de derecho y democrático, y dentro de ese Estado democrático, social y de derecho, donde se pueden mejorar muchísimas cosas. Hemos sufrido etapas de crisis profunda, hemos tenido buenas etapas económicas y creo que eso va cambiando, va por ciclos y creo que se puede mejorar muchísimo el sistema, pero creo que dentro de lo que se conoce históricamente es el mejor modelo donde podemos vivir y si no, ya que hacemos populismo, pues lo hacemos. Si comparamos este modelo con el del Partido Comunista, lo que propone el Partido Comunista, pues en otro sitio, en Cuba o en Venezuela, no hay constitución. Aquí por lo menos tenemos una constitución que sí, que tenemos un sistema con muchos fallos y defectos, sí, pero hay que intentar mejorarlo, sí. Ahora, de ahí a que el sistema social, democrático de derecho sea el peor del mundo, esto no es un capitalismo bestial como el que nos ha... es que así de claro. Entonces, es padre de esta Constitución y madre también. Sí, pero vale, claro, pero bueno, ahora sí estamos, sí vivíamos, ¿no? También existíamos. Por eso denunciamos las modificaciones que había en la Constitución sin consultar. Pero no hagamos aquí una apología del comunismo porque para nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo con ese modelo. No es una apología, es la defensa de los derechos sociales. Me queda un minuto. Quería, Juanfran, añadir algo al final sobre el 8 de marzo. Sí, el 8 de marzo creo que son 30 segundos tuyos y 30 para replicar. Fue un exitazo para los hombres y para las mujeres, muy especialmente para las mujeres, denunciando esa situación de discriminación, de violencia que ellas tienen que vivir todos los días por este sistema del patriarcado. Nosotros queríamos denunciar la situación que se han producido en muchos ayuntamientos donde se han seguido poniendo actos institucionales. Pasó en Pinos Puente, gracias a la intervención de nuestra diputada se anuló unas oposiciones que había.
pasó en Baza con un acto de los bomberos, igualmente se consiguió anular, pero en Albolote, mi municipio, no lo conseguimos y la presidenta del PSOE y alcaldesa de Albolote celebró una junta de gobierno ese día donde tenía que haber participado en esa huelga general feminista fundamental para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Alguien que añadir sobre esto, Manolo? Sí, simplemente decir que el Partido Socialista apoyó sin ningún problema todo el que quisiera hacer huelga general, es verdad, Juanfran, pero el Partido Socialista apoyó el paro de 2 horas, de 11:30 a 1:30. Su presidenta dio ejemplo. Y en esas 2 horas no hubo ninguna actividad institucional por parte del Partido Socialista. Yo creo que lo que no se va a hacer es lamentable. politizar una huelga tan importante, Lamentable. decir que la huelga no es de un partido. Yo creo que la huelga es para seguir reivindicando los derechos de las mujeres. Se han dado muchos pasos avanzando en ese aspecto, pero lo que no tenemos que hacer es intentar politizar ese tipo de actuaciones, porque al final eso es lo que nos lleva a que cada día se siga empeorando. Claro, por eso el Partido Popular no apoyó nada. Aquí lo dejamos. Nosotros respetamos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a los cuatro. Nosotros Buenas noches. Yo tengo gente del Sigue Partido Popular Juanfran y que- Mary siguen aquí Seguimos aquí. hasta que apaguemos las luces. Viene ya José Antonio Martínez Amal, presidente de la AGE. Lo dejamos aquí. Gracias a los cuatro. Gracias.